Exxi y Congreso Nacional de Trabajo Social, Jujuy. Nombre autores: Roxana Basta, Universidad Nacional de Luján. Dr. Gustavo Parra, Universidad Nacional de Luján. Eje temático: cuestiones éticas y realidad profesional del trabajo social. Medio audiovisual a utilizar. Acerca de la ética profesional. Una propuesta de análisis desde fundamentos ontológicos. Introducción. El propósito de este trabajo es presentar algunas reflexiones teóricas acerca de la dimensión ético-política del ejercicio profesional, análisis que se sustenta desde una perspectiva ontológica. La consideración de ciertas categorías como hombre, relaciones sociales, sociedad, ejercicio profesional, vida cotidiana, etc., constituyen los ejes en torno a los que se desarrollará el análisis y para lo cual se procederá a la revisión de algunos códigos de ética profesional. Partimos por considerar que toda intervención profesional se encuentra atravesada por una dimensión ética y política. Entendiendo que la moral es una relación entre el individuo singular y las exigencias genéricos sociales universales, relación que se da a partir de mediaciones particulares, las que se objetivan en una estructura social concreta y se expresan a través de exigencias sociales. En este sentido, en una sociedad de clases, la moral puede ser una forma de alienación tanto por la incorporación acrítica de valores en el ámbito de la vida cotidiana como porque las contradicciones de clase traspasan la moral aportando la reproducción de las relaciones sociales de un modo de producción material y espiritual de la vida social. Por otra parte, la discusión sobre lo político, en un sentido amplio, nos permite comprender que la intervención profesional se da en un espacio de confrontaciones de poder que son construidas en el ámbito de las relaciones entre clases, que no deben ser desconocidas ni ignoradas, donde como colectivo profesional debemos tomar una determinada posición. En este sentido, la objetivación de la ética profesional a través de las acciones que se originan en el ejercicio cotidiano, implica un análisis que recupera las mediaciones entre lo universal, lo particular y lo singular de la intervención profesional, fundando un debate dentro del colectivo profesional que supere modas y que apunta a la revisión crítica de qué se hace, cómo se hace y para qué se hace, cuestión que implica una revisión sobre la calificación profesional y la certificación del saber hacer profesionales. 1. Algunas consideraciones conceptuales. El debate sobre lo ético necesariamente nos remite a una discusión en torno a los valores. Sin embargo, lo que invita al análisis es la tendencia que está asumiendo esta discusión contemporáneamente. En general se plantea la reflexión a partir de los códigos de ética y declaraciones, nacionales e internacionales, haciendo hincapié exclusivamente en la dimensión ética del trabajo profesional, desconociendo que, si bien en toda intervención se ponen en juego determinados valores, estos están relacionados dialécticamente con las perspectivas teórico-metodológica y operativo-instrumental que asume el ejercicio profesional. Es decir, el debate se centra en los principios universales que deben orientar el ejercicio profesional, pero haciendo abstracción tanto de los fundamentos teóricos metodológicos que dan sustento a esos principios como de las condiciones objetivas e históricas del ejercicio profesional en particulares contextos. De este modo, las reflexiones aparecen escindidas y el debate ético se presenta como una discusión ajena a las funciones del trabajador social en la división social y técnica del trabajo en el marco del sistema capitalista, así como a las condiciones de vida del conjunto de la población bajo la hegemonía del neoliberalismo y su impacto en el desempeño profesional del trabajador social, tanto sobre las condiciones del mercado de trabajo de los profesionales, como sobre las características que asume este ejercicio profesional en este contexto. A su vez, esta fragmentación del debate profesional se traslada a la cotidianeidad del trabajo en los servicios, y en este sentido es preciso considerar que no hay prácticas objetivas ni asépticas, cuestión que nos lleva a repensar no solo sobre los valores que intervienen en ellas, sino también cuáles son las orientaciones teóricas que favorecen esta decisión de nuestra práctica profesional. ¿Por qué considerarlas objetivas o asépticas? Pero antes de avanzar sobre la dimensión ética presente en el ejercicio profesional, resulta necesario clarificar algunas categorías centrales. En primer lugar, el hombre es el único que puede actuar éticamente, en la medida que puede elegir entre diferentes alternativas, valorizarlas y objetivarlas en acciones concretas a través de las cuales modifica la realidad humana y no humana y se modifica a sí mismo, es decir, realiza una praxis donde interviene la conciencia y la libertad. De este modo, el ser social es un ser ético puesto que puede actuar de manera teleológica dirigiéndose a un determinado fin. Y, justamente porque es el hombre quien tiene la posibilidad de otorgarle una direccionalidad ética a sus acciones, los fundamentos de la ética son históricos y sociales.
Así, la elección de determinados valores se encuentra mediada por las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de una cierta sociedad históricamente ubicada y de las posibilidades objetivas de elección de los individuos. Por otra parte, la ética constituye una reflexión teórica y acción libre orientada a lo humano genérico, es decir, refiere a los valores que se expresan en el género humano. En cambio, la moral es la práctica de los individuos en su singularidad, Barroco, 2003, 231, es decir, la práctica moral constituye la objetivación de los valores éticos. Así, desde una perspectiva ontológica, la reflexión ética implica la suspensión de la cotidianeidad, ámbito privilegiado de la reproducción de la alienación. La moral es el conjunto de costumbres y hábitos culturales que, transformados en deberes y normas de conducta, responden a necesidades de establecer parámetros de convivencia social. Las normas morales son orientadas por principios y valores que, legitimados socialmente, funcionan como deberes exigidos a los miembros de la sociedad, teniendo como objetivo el bien de la colectividad. Barroco, 2003, 227. De este modo, la moral es una relación entre el individuo singular y las exigencias genéricos sociales universales. Y esa relación se da a partir de mediaciones particulares, las que se objetivan en una estructura social concreta y se expresan a través de exigencias sociales amplias. Sin embargo, la moral puede ser una forma de alienación si a través de la vida cotidiana las necesidades inmediatas basadas en hábitos y costumbres, así como en una incorporación acrítica de valores, no propician la suspensión de la singularidad y hacer conscientes estos valores. En una sociedad de clases como la nuestra, la moral cumple con una función ideológica fundante, la que contribuye a la integración social que viabiliza las necesidades privadas y que resultan extrañas a las capacidades emancipadoras del hombre. Así, la moral es traspasada en sus mediaciones por tales intereses de clase y, por lo tanto, aporta a la reproducción de las relaciones sociales de un modo de producción material y espiritual de la vida social. Barroco, 2001. 45. Es decir, existe una moral dominante que reproduce las contradicciones inherentes a este modo de producción, por ello la reflexión ética permite una crítica a la moral dominante puesto que permite desvelar sus significados sociohistóricos, habilitando la desmitificación del prejuicio, del individualismo y del egoísmo, propiciando de esa forma la valorización y el ejercicio de la libertad. Barroco, 2003, 233. Estos análisis nos permiten avanzar en la reflexión sobre la ética profesional. La ética constituye una dimensión del ejercicio profesional articulada con las dimensiones políticas, teóricas y prácticas. Según señala Barroco, 2003, 238, la ética profesional tiene que ser analizada en sus particularidades que abarcan tres esferas constitutivas. La esfera teórica que implica las orientaciones filosóficas y teórico-metodológicas que fundamentan las concepciones éticas, es decir, los valores, la visión de hombre y sociedad, los principios. La esfera moral práctica constituida por el comportamiento práctico individual de los profesionales en sus acciones en cuanto a juicios de valor, responsabilidad, compromiso social, autonomía y conciencia frente a las opciones. Asimismo, las acciones colectivamente llevadas a cabo por profesionales a través de sus organizaciones en cuanto a la realización de determinados proyectos con sus valores y principios éticos. Y por último, la esfera normativa que se expresa en un código de ética profesional, que determina deberes, normas, derechos y sanciones para los profesionales y que busca una determinada direccionalidad social. Frecuentemente, al analizar la ética profesional, la discusión se limita a los códigos de ética, sin considerar la interrelación de estas esferas, quedando en consecuencia en un debate normativo legal sobre la ética. En este sentido, además, los valores que se objetivan en los códigos de ética sostienen valores abstractos, fundados en el deber ser, distanciados de las posibilidades concretas de realización. Asimismo, el debate sobre la construcción de la ética profesional necesariamente nos remite a la discusión sobre lo político, lo que nos permite comprender que la intervención profesional se da en un espacio de lucha, de conflicto, de confrontaciones de poder que son construidas en el ámbito de las relaciones entre clases que atraviesan nuestra intervención y, por lo tanto, son constitutivas del quehacer profesional. Espacio de intervención cotidiano donde nosotros, tanto colectiva como individualmente, debemos tomar una determinada posición. De este modo, tal como fuera expresado, la reflexión ético-política y la reflexión teórico-metodológica de la intervención implican la suspensión de la cotidianidad para posibilitar un análisis crítico sobre los valores que orientan el ejercicio profesional y su vinculación con la comprensión de los valores humanos genéricos.
En síntesis, la discusión sobre lo ético-político va de la mano si sostenemos que el valor fundamental es la libertad y, en este sentido, apuntamos con nuestra práctica a la objetivación de los derechos de los sujetos, favoreciendo el ejercicio de una ciudadanía real y no meramente formal, aportando el camino de la emancipación, otorgándole una clara direccionalidad a la práctica cotidiana del trabajo social. Un poco de historia. Si retomamos la línea de análisis desde una perspectiva histórica, el trabajo social se institucionalizó y profesionalizó sobre una tendencia conservadora. La cuestión social fue pensada y enfrentada desde una perspectiva fragmentada. Sobre la totalidad social se realizaron recortes, los que fueron conceptualizados como problemas abstractos, sin conexión entre sí, sobre los que se montó un aparato administrativo burocrático que mediante las políticas sociales intentó dar respuesta a las demandas sociales y, por el mismo movimiento, legitimar el orden social vigente. De este modo, los problemas sociales se explicaron por la incapacidad de los individuos de adaptarse al medio social, por lo que el trabajo social surgió como una profesión cuya funcionalidad radicó en la capacidad de homogeneizar, por medio de procedimientos formal abstractos, la cotidianidad de los grupos sociales a los que dirigió su acción. Neto, 1997, 91, 94. Así, el rol profesional se estructuró sobre las funciones de escucha, percepción, comprensión de los problemas, apoyados en la utilización de un lenguaje y argumentos adaptados a las dificultades de los interlocutores, tendiendo a propiciar la adhesión a los cambios de conductas individuales o familiares, favoreciendo la disolución del conflicto. Las orientaciones en la formación implicaban el desarrollo de ciertas capacidades innatas para el ejercicio de la profesión de trabajo social, lo cual se vincula a la naturalización de algunas cualidades femeninas reconocidas dentro de las funciones atribuidas por la normativa institucional. Sin embargo, esa normativa no fue ajena a la dirección social más amplia y a los valores morales puestos en juego. Y este saber hacer legitimado por un título reconocido, exigido para ocupar los cargos dentro de los servicios sociales, expresó la tensión teoría-práctica que atravesó las discusiones en torno al proceso de formación y los sucesivos cambios en la conformación de las currículas y organización de las carreras. El carácter de auxiliar y la instrumentalidad de la práctica constituyeron argumentos para la incorporación de metodología, la que apuntaba a otorgar un perfil científico a la intervención profesional y a la vez significaba un abordaje a priori sobre el objeto. De esta forma cobraron sentido prácticas sustentadas en tipologías, a partir de las cuales se reprodujo la perspectiva de abordaje fragmentado de la realidad social, identificando problemas y población objeto de intervención según parámetros causa-efecto. Así, la sumatoria de las partes daban la composición del todo social, lo que dificultó la posibilidad de establecer mediaciones entre las teorías macroscópicas, las prácticas sociales y profesionales y las singularidades de la intervención profesional, lo que implicó concebir a la teoría como modelo de intervención o justificación de la práctica. La realidad social no era pensada como totalidad, atravesada por un proceso contradictorio y dialéctico, por lo que la ética profesional se sustentó en concepciones metafísicas o idealistas, y en este sentido, con un fuerte carácter histórico, negando a la vez el componente político del ejercicio profesional, primando las nociones de ajuste y adaptación de los individuos. Así, se construyó un modo de ser profesional, un ethos profesional, que tuvo ciertas correspondencias con la perspectiva ético-política de la dirección social amplia. Un ethos que expresa la identidad cultural de una sociedad, de una clase, de un estrato social, en un determinado momento histórico. Por su perspectiva consciente, o sea, por el hecho de que los individuos acepten íntimamente los valores, pasa a ser parte de su carácter. Por su función integradora, estableciendo vínculos sociales, está presente en todas las actividades humanas. Barroco, 2001. 43. Por lo tanto, la identidad del trabajo social se fue construyendo a partir de las mediaciones que se establecieron entre los ideales del deber ser sostenidos a través de las propuestas de formación y los planes de estudio, como así también por la direccionalidad ético-política conservadora que asumió la acción profesional. Hacia el año 1965 se producen significativos cambios al interior del debate profesional, no solo por cuestionar los trabajadores sociales el ejercicio profesional basado en lineamientos conservadores, sino también sobre los principios éticos asentados en el pensamiento conservador y tradicional. De este modo, podemos observar que el deber ser misionero es dejado de lado y reemplazado por una visión de deber ser voluntarista de la acción, exaltando el papel de la acción de los sujetos y de las fuerzas subjetivas en el proceso de cambio, sobrevalorando idealmente las posibilidades revolucionarias de la profesión, que en este caso es confundida con militancia política.
En este sentido, el movimiento de reconceptualización favoreció el análisis del papel político, ideológico y ético presente en el ejercicio profesional. Sin embargo, esta reflexión no implicó un desarrollo profundo sobre la dimensión teórico-metodológica de la intervención, poniendo el énfasis en los aspectos ético-políticos de la profesión. Así, en los orígenes de la profesión su direccionalidad estuvo orientada por el idealismo en torno a la idea de ayuda, con un claro componente conservador, y a partir de la reconceptualización fue reemplazado por el idealismo en torno a la concientización, con un claro componente revolucionario desconsiderando, en ambos casos, el análisis crítico de la realidad social que nos brinda la profundización de un referencial teórico-metodológico dialéctico. Con la instauración de los gobiernos autoritarios en diversos países de Latinoamérica comienza una nueva etapa económica y política, basada la primera en lineamientos neoliberales y conservadores provenientes desde instituciones internacionales como el FMI, y la segunda sustentada en la restricción de la libertad en todas sus formas. Es en este ámbito que el movimiento de reconceptualización finaliza de diversas maneras y en diferentes años. Y para el caso argentino la profesión ve restringida las posibilidades de debate y acción críticos. Junto a políticas sociales focalizadas sobre problemas y sujetos, la restricción en la política pública, la supresión de derechos ciudadanos y el embate económico sobre el sistema productivo local, se produjo necesariamente desde los organismos oficiales una revisión sobre el quehacer profesional del trabajo social. En relación a los centros de formación fueron cerrados en su mayoría, restringidos en la posibilidad de incorporación de perspectivas teóricas críticas, propiciando la revisión de los planes de estudio incorporando la teoría sistémica para el trabajo sobre todo con familia e infancia. Así, se favoreció el retorno casi excluyente al proceso de intervención del caso social individual, cuestión necesaria a partir de la nueva configuración de las políticas sociales y de la tendencia social y política de la época. Con el retorno a la democracia, comienza un proceso de revisión sobre lo acontecido en el periodo anterior, lo que produjo la reapertura de centros de formación y la posibilidad de retomar las líneas más críticas de reflexión teórico-metodológica trabajadas en la reconceptualización. Y como colectivo profesional, es a mediados de esta década que se sancionan las leyes sobre ejercicio profesional en las distintas provincias y en Capital Federal, a partir de lo cual se elaboran los lineamientos éticos para el ejercicio del trabajo social. El debate hoy día. No nos resulta ajeno que los años 90 del siglo que finalizó estuvieron signados por la profundización de las políticas neoliberales, tanto en lo económico como en lo social. La fragmentación social se agudizó, haciéndose evidente en la desigualdad deshumanizante, y la emergencia de nuevas manifestaciones de la cuestión social que repercutieron, y repercuten hoy día, en torno a indagar si son nuevas o viejas las causas que les dan sustento. Al respecto, sostenemos que sigue operando la contradicción fundamental capital-trabajo. Sin embargo, las mediaciones de esta legalidad social implican un esfuerzo de análisis sobre el movimiento de la realidad, es decir, indagar sobre su procesualidad, su devenir histórico, lo que necesariamente nos remita a la singularidad y a la vida cotidiana, espacio privilegiado para la intervención profesional. En este sentido, las manifestaciones de la cuestión social, comprendidas como expresión de las desigualdades inherentes al desarrollo del modo de producción capitalista, han adquirido nuevas expresiones, agudizándose las polarizaciones sociales y económicas, aumentando los índices de desempleo y desnutrición infantil, flexibilizando las relaciones laborales, vulnerabilizando derechos sociales adquiridos por las luchas obreras durante gran parte del siglo XIX y XX. En síntesis, generando un proceso de pauperización inédito que deja a la mitad de la población del país al margen del acceso de servicios y bienes que permitan una vida en condiciones dignas. Así, las políticas sociales del neoliberalismo han priorizado la descentralización y la focalización, perdiendo el carácter universal que otrora tuvieran, favoreciendo y fortaleciendo prácticas sociales clientelares y un retorno al imaginario de la ayuda o la dádiva encubierto bajo la denominación de solidaridad, en contraposición a la efectivización de derechos sociales y a la participación real en la toma de decisiones en el intento de construir una sociedad democrática. Sin embargo, al mismo tiempo que las políticas sociales se caracterizan por la fragmentación, focalización y descentralización, generando lo que algunos autores denominan de asistencialización de las políticas sociales, no podemos dejar de reconocer que en este proceso de transformaciones, existen formas de resistencia expresadas por una heterogeneidad de sectores sociales frente a estos mismos procesos, generando nuevas formas de participación y de reivindicación social.
partiendo de la comprensión que las manifestaciones contemporáneas de la cuestión social no constituyen tan solo el material empírico con el cual trabajan los trabajadores sociales cotidianamente, sino que, por nuestra condición de asalariados, estas manifestaciones de la cuestión social nos atraviesan. Es necesario mencionar las modificaciones más significativas que el trabajo social ha experimentado en relación al mercado de trabajo. En este sentido, históricamente el Estado ha sido el mayor empleador de trabajadores sociales, y sin lugar a dudas lo sigue siendo, pero las condiciones laborales y las competencias profesionales exigidas se han modificado. Por un lado, la flexibilidad en las formas de contratación de los profesionales, característica generalizada y predominante en el mercado laboral en términos globales, generando situaciones de inestabilidad, rápida reconversión y readaptación a nuevos empleos y áreas de intervención, limitando las posibilidades de planeamiento a largo plazo con las poblaciones beneficiarias. Asimismo, las competencias profesionales exigidas, que van desde la correcta aplicación de las políticas sociales focalizadas, transformando el rol del profesional en la de un mero evaluador que debe seleccionar a los pobres entre los pobres para asignar los escasos recursos disponibles, o la de implementar políticas sociales diseñadas en base a estándares y modelos impuestos por los organismos de financiamiento internacional, coartando las posibilidades reales de participación de la población beneficiaria como del mismo profesional en su diseño, implementación y evaluación. Al mismo tiempo, este mercado de trabajo se ha diversificado con la extensión de ámbitos ya existentes o la incorporación de nuevos. Nos referimos al denominado tercer sector, con la heterogeneidad que presenta, evidenciado en las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y hasta la refilantropización de la asistencia a través de fundaciones y asociaciones dependientes de empresas privadas. Así como también, a partir de la privatización de la seguridad social, se presentan nuevos espacios laborales en las AFP y las ART. Ahora bien, estas modificaciones en el ámbito de las políticas sociales, las condiciones de vida de la mayoría de la población, incluyendo a los profesionales, y del mercado laboral del trabajo social requieren algún debate sobre la dimensión ético-política de la profesión. Evidentemente no podemos desconocer que tanto las demandas contemporáneas que exigen el actual modelo de políticas sociales, como la situación del mercado laboral de los trabajadores sociales impactan en el ejercicio profesional cotidiano y, por lo tanto, requiere de un amplio debate para analizar posibilidades y limitaciones en la práctica contemporánea. En síntesis, para encontrar direccionalidad al ejercicio profesional es necesario tener en cuenta que toda intervención implica asumir responsabilidades no solo teórico-metodológicas y operativo-instrumentales, sino también ético-políticas, lo cual nos lleva a considerar al debate sobre lo ético no aislado de las otras dos dimensiones de la práctica profesional. Aunque hemos expresado que la dimensión ético-política no se reduce a la legalidad normativa sancionada en un código de ética, es necesario reconocer que los mismos expresan una dirección social explícita para el ejercicio profesional. Es decir, es en los códigos de ética sancionados, los cuales regulan específicamente la actividad profesional en el país, como aquellos que legitiman el ejercicio a nivel internacional, donde la acción del trabajador social encuentra referencias en torno a su finalidad. En este sentido, encontramos en los mismos una serie de abstracciones vinculadas a una perspectiva de deber ser, que le otorgan rasgos ahistóricos, desconociendo las concretas posibilidades de objetivación. Así, la concepción acerca de hombre y de las relaciones sociales son signadas por la ausencia del conflicto, desde una perspectiva armónica del todo social, enfatizando las condiciones de igualdad legal frente a la desigualdad material, promoviendo la idea de libertad desconociendo el proceso de alienación que atraviesa esas relaciones sociales históricamente situadas. En este sentido, y a título ilustrativo, encontramos en el Código de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires y en el del Consejo de Graduados en Trabajo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estos principios. Todo ser humano posee un valor único, con independencia de origen, sexo, edad, creencia, etnicidad, condición socioeconómica, o de su contribución a la sociedad. Toda persona humana tiene el derecho de realizarse plenamente para y con los demás. Toda sociedad, cualquiera que sea, debe funcionar con miras a proporcionar una mejor calidad de vida a la totalidad de los miembros. El trabajador social profesional tiene como misión el compromiso con los demás, lo cual debe primar sobre cualquier otro interés o ideología particular. Debe contribuir con su accionar democrático a la plena vigencia de los derechos humanos,
Provincia de Buenos Aires, nos basamos en la unicidad del ser humano independientemente del origen, la edad, creencia, etnicidad, condición socioeconómica y de su contribución a la sociedad. Toda sociedad debería funcionar con miras a proporcionar el máximo beneficio a la totalidad de sus miembros. El trabajador social tiene la responsabilidad de encauzar sus conocimientos y capacidades hacia el desarrollo de las posibilidades de individuos, grupos y comunidades para la resolución de sus conflictos. Ciudad de Buenos Aires, claramente podemos observar en estos códigos estos principios generales, abstractos y históricos, la idea de ser humano único independiente de sus condiciones objetivas de vida, la idea de sociedad apuntando a una mejor calidad de vida o máximo beneficio. Cabe la pregunta: ¿qué se entiende por mejor calidad de vida o por máximo beneficio a sus miembros? Así, la sociedad es presentada como un todo armónica que se dirige a la mejora de sus integrantes, sin considerar sus condiciones políticas, sociales, económicas y culturales. En cuanto al papel del trabajador social, el mismo es asimilado al ejercicio democrático, al cumplimiento de los derechos humanos y a la resolución de conflictos. Nuevamente surge el interrogante: ¿por qué ocurren los conflictos? ¿Para quién son conflictos? De este modo, el ejercicio profesional es asimilado más a cuestiones morales que a una expresión particular del proceso de trabajo dentro de la división social y técnica del trabajo, aproximando así el rol profesional más hacia la concepción de profesión liberal, desconociendo y negando la contradicción fundamental que atraviesa el trabajo social. ¿Quiénes demandan nuestra intervención? Y al mismo tiempo, ¿sobre quiénes opera esa intervención? En este contexto, la intervención profesional en la vida cotidiana de los sujetos usuarios o destinatarios de la acción es designada como asistencia, promoción, etc. Nociones a las que se les otorga sentido a partir de considerar, no la vida cotidiana como un complejo social a de velar para establecer las mediaciones entre la singularidad de los fenómenos y la universalidad de la legalidad social, lo que implicaría un ejercicio histórico crítico del trabajo social. Muy por el contrario, la inmediatez de la acción queda subsumida a la abstracción del deber ser profesional. En este sentido, y retomando cuestiones históricas ya trabajadas en un apartado anterior, la construcción de la identidad estuvo atravesada desde los orígenes de la profesión por este deber moral que luego se transformó en un deber voluntarista de la acción, lo que se retradujo de alguna manera a un perfil profesional más próximo a un saber de segundo orden, cuya instrumentalidad, por el fin de la intervención, reafirma una posición subalternizada respecto de otras profesiones. Sin embargo, cabe destacar en contraposición a lo que venimos analizando, la Declaración de Principios Éticos y Políticos para las Organizaciones Profesionales de Trabajo Social del Mercosur, elaborado por el Comité Mercosur en Uruguay en el año 2000. Basados en los valores de emancipación humana, libertad, justicia social, solidaridad y participación, defendemos con firmeza los siguientes principios básicos. La defensa de la ampliación y la consolidación de la democracia en cuanto constitutiva del Estado, con independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en el sistema republicano, así como la conformación de nuevos espacios públicos de participación y colectivización de la riqueza socialmente producida. La defensa de los derechos humanos, sociales, políticos, civiles, culturales y económicos. El apoyo y la promoción a iniciativas que amplíen la pauta de integración del Mercosur, incorporando más allá de las cuestiones económico-mercantiles, la cuestión social, los intereses de los trabajadores y la participación de la sociedad civil organizada de la región. Búsqueda y ampliación de formas de acceso real de todas las personas a los bienes materiales y culturales producidos socialmente, y a la participación social en las decisiones referentes a las cuestiones colectivas en su condición de ciudadanos sin discriminación de género, opción sexual, etnia, condición social, económica, religión, etc. La defensa del mantenimiento y ampliación de la responsabilidad del Estado en dar respuestas a la cuestión social a través de las políticas sociales universales con la participación de la sociedad civil organizada en su formulación, implementación y control. El rechazo a la transferencia de la responsabilidad estatal en la cuestión social, hacia la sociedad civil a través de un voluntariado filantrópico. Respeto a la autodeterminación de las personas, grupos, organizaciones, expresiones y movimientos populares. Contribuir a mantener la memoria colectiva de los pueblos. El ejercicio profesional competente, teórica y técnicamente, y comprometido, ética y políticamente, con las demandas sociales, garantizando la calidad de los servicios prestados.
La creación, defensa y consolidación de la regulación legal de la profesión, de códigos de ética y de la formación profesional con bases comunes en la región, a partir de principios decididos en forma colectiva, autónoma y democrática, que garanticen el libre ejercicio de la profesión, con derechos y obligaciones asegurados de acuerdo a los marcos jurídicos y en situación de reciprocidad legal. La garantía del pluralismo a través del respeto a las corrientes teóricas y políticas, democráticas existentes en el ámbito de la profesión. Fiscalización del ejercicio profesional y de los títulos habilitantes, que de acuerdo con los principios éticos reafirmados, pueden responsabilizar a los profesionales por las consecuencias éticas que surgen de su intervención profesional. La formación profesional permanente y la inclusión de la ética en las currícula o planes de estudio de las unidades académicas de formación específica en cada país. Garantía de condiciones dignas y adecuadas de trabajo en el ejercicio profesional, ingreso, seguridad social, ambiente laboral, funciones, etc., y respeto a la autonomía técnico-profesional. Por último, enfatizamos el derecho y la obligación de denunciar toda situación que vulnere los principios afirmados, tanto sea desde la práctica profesional o desde la realidad social. Nos interesó retomar estos lineamientos, puesto que se contraponen a las directrices citadas con anterioridad. En la construcción de estos puntos está presente la concepción de conflicto, reconociendo las desigualdades que se objetivan en la cotidianeidad de la vida social. En este sentido, se perfila el ejercicio profesional de forma no desvinculada con el contexto social más amplio. Por el contrario, se propone la reflexión crítica del quehacer profesional teniendo en cuenta como horizonte profesional lo colectivo, no como un todo armónico sino como una totalidad contradictoria y en permanente movimiento. En relación a las condiciones y relaciones laborales que atraviesan los espacios de inserción laboral hoy día, en lo cotidiano se prioriza desde lo institucional la intervención en su dimensión individual, recurriendo a la focalización sobre individuos y problemas, enfatizando la percepción de intereses específicos de los sujetos usuarios de los servicios, diseñando a priori un instrumental que operacionalice la intervención profesional favoreciendo el recorte del problema, negando su vinculación con la totalidad, y por lo tanto truncando un análisis de las particularidades en relación a la legalidad social expresada en la singularidad. Así, consideramos que es posible a partir de estas condiciones objetivas de ejercicio profesional apuntar a la construcción de un proyecto socioprofesional que recupere la reflexión crítica, superando el mundo de las representaciones para poder proyectar acciones colectivas tensionando la esfera de lo singular, de los hechos que se explicarían en su apariencia por una causalidad caótica, con las determinaciones de las tendencias de un complejo social dado. Consideraciones finales. A través de este trabajo hemos intentado aportar nuevos elementos de análisis sobre la dimensión ética política del trabajo social, que nos permite superar un abordaje desde el deber ser profesional aislado y histórico hacia un camino de cuestionamiento e interrogante sobre los valores que orientan nuestra intervención. De este modo, lo ético-político constituye una objetivación exclusiva del ser social expresando una finalidad y produciendo consecuencias objetivas y subjetivas, en particulares contextos históricos que requieren, asimismo, un análisis interrelacionado con las dimensiones teórico-metodológicas y operativo-instrumentales de la intervención. Así, es preciso conocer la realidad si se quiere transformarla en una dirección que tenga como fundamento la emancipación del hombre. De este modo podríamos comenzar a hablar de igualdad no solo jurídica sino material, de democracia real, de ciudadanía y de derechos.